uno que incline su rostro, cierre sus ojos y oramos. Señor, seguimos adorando tu nombre. Espíritu Santo, entendemos y sentimos tu presencia en medio nuestro. Padre, hoy una vez más abrimos nuestro corazón para escuchar tu palabra, para escuchar tu voz, Señor, que es medicina para nuestras vidas, que trae libertad, restauración, Señor, y que trae dirección para cada uno de nosotros. Padre, en esta hora te pido, Espíritu Santo, que tú hables a lo más profundo de nuestros corazones y que cada principio que juntos vamos a compartir puedan quedar sellados en nuestro corazón. Espíritu Santo, trae la libertad que solo tú sabes dar. Espíritu de Dios, paséate en medio nuestro, trayendo libertad para que hoy tu palabra pueda comprenderse con claridad, Señor, y que en esta noche cada uno de los que estamos en este lugar podamos salir llenos, fortalecidos en la fe, sabiendo, Señor, que tú estás con nosotros todos los días, Señor, hasta que tú vengas. Gracias, amado Cristo, y en el nombre de Jesús compartimos tu palabra, Señor. Honramos tu presencia, Jesús. Quédate en medio nuestro. Amén y amén. Gloria a Dios, que el Señor le bendiga. Y en esta tarde noche ya quería compartirles y hablar un poquito de la protección de Dios, ¿no? Todos aquellos que creímos en Jesucristo somos hijos de Dios y por ende estamos cubiertos y protegidos. Amén, por el Señor. Pero hay principios básicos tan importantes que nosotros debemos fortalecer. Quizás, amén, si están medios debilitados, hay principios básicos para poder disfrutar de esa protección que no solamente Dios quiere depositar sobre nosotros, sino sobre nuestro hogar. Amén. Voy a tratar de ser lo más clara posible para que juntos podamos interpretar la palabra. ¿Qué les parece si vamos al libro de Génesis, capítulo 6? Vamos a ver juntos tres ejemplos, si es que sigo con el tiempo, de la protección y el favor de Dios sobre estos hombres, amén, que han puesto y depositado su fe, toda su fe en Jesucristo. Acompáñenme al libro de Génesis 6, capítulo 9. Y vamos a ver juntos las características de este hombre que amaba al Señor, amén, y que había sido cubierto, no solamente él, sino su hogar, amén, por todo lo que iba a acontecer. Muchos saben esta historia, pero qué bueno es poder volver a recordar y a través de estos relatos poder fortalecer nuestra fe, amén. Quizás llegaste al camino del Señor, de Jesús, al conocimiento de Jesús hace poquito, quizás estás hace mucho tiempo, pero muchas veces en el caminar de la vida cristiana, las circunstancias que nos avecinan, el mundo, cómo va, cómo corre y la oscuridad que a veces nos rodea, muchas veces como cristianos, como hijos de Dios, fluctuamos en esa fe, en esa confianza de saber que Cristo es nuestra protección, amén. Por eso te animo que hoy a través de esta palabra vos te puedas llenar del Señor, fortalecerse, cada uno de ustedes, como así también me bendice esta palabra, para que usted también pueda ser de influencia para los que le rodean, amén. ¿Cuántos quieren ser influencia para aquellos que tienen hijos, amigos, hermanos, familia? Que usted pueda inspirarle esa fe, esa confianza en el Señor Todopoderoso, amén. Y dice Génesis 6:9, dice, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. ¡Wow! ¿Era justo, dice la palabra? Dice que era perfecto en sus generaciones. ¿Qué me quiere decir esto? Si usted lee después bien la historia, era el único hombre
intachable como persona, amén, que era justo. Dice que caminaba con Dios. Eso me habla de una intimidad, ¿no? De una cercanía tan profunda, ¿no? De este hombre, ¿no? Que amaba al Señor y en medio de esta generación que estaba corrompida, amén. Si usted lo lee después, va a poder ver que esta generación estaba pervertida, estaba dañada por el pecado y todas esas personas le daban la espalda al Señor. Pero había uno que se jugaba por el Dios creador, que le amaba y que no se sumaba a esa generación que ya estaba, si usted lo busca en el diccionario dice que es podrida, ¿no? Suena fuerte, pero ya estaba pervertida. Entonces el Señor dijo, ¿qué voy a hacer con esto? Era tanta la maldad que Dios decidió en ese momento destruir esa generación. Pero podemos sacar como ejemplo de este varón que él era el único. Y muchas veces, nos sentimos rodeados de oscuridad o de tentaciones y decimos, ay, quizás en nuestra mente qué difícil es seguir al Señor o qué difícil es guardarme en santidad para Él, apartarme del pecado, pero no es difícil cuando uno ama al Señor y le conoce y se encontró con Él y sabe todos los beneficios que tenemos al estar cerca de Él, tenemos ese dominio propio que nos da el Espíritu Santo y por amor a Cristo nos alejamos, amén, de toda esa corrupción. Entonces sí se puede, amén, con Cristo sí se puede ser diferente, sí se puede ser luz en medio de tanta oscuridad, amén. Y vamos a ver un poquito lo que pasó. En el versículo 13 dice, dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. El juicio de Dios tuvo que venir sobre esa generación, ¿sí? Pero Dios le dio instrucciones a Noé para que él pueda cubrir y proteger a su familia. Y creo que todos sabemos, ¿no? El arca de Noé, donde los animalitos iban subiendo de dos en dos, y él y su familia pudieron estar refugiados en esa arca, ¿no? Vemos cómo Dios le dio esa herramienta y esa cobertura. Y en el versículo 23, si usted me acompaña, el 7:23, versículo 7:23. Imagínense que esa ciudad quedó bajo agua por mucho tiempo, pero Noé y su familia estuvo refugiada en ese lugar y el favor de Dios estuvo sobre él, porque él amaba y era fiel al Señor. Amén. Entonces, qué importante es saber que si nosotros amamos al Señor con todo nuestro corazón, procuramos vivir conforme a su voluntad y tenemos esa comunión íntima, hay bendición y protección asegurada, amén. Eso tenelo por seguro, que la protección de Dios va a estar sobre vos. Mirá lo que dice el versículo 23 del capítulo 7, dice, así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles, las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra. Y quedó solamente Noé y los que estaban en el arca. ¿Quiénes estaban en el arca? Su familia. Amén. Tiene consecuencias de bendición que vos y yo amemos al Señor. Por consecuencia, nuestra familia va a estar rodeada. Amén. Así que qué bueno es que nosotros podamos tener seguridad en Cristo. Muchas veces aparecen en nuestra vida cristiana temores, ¿no? Temores quizás, no sé si te ha pasado, pero a que le pase algo a algún familiar querido, temor a que te venga alguna enfermedad, temor a la muerte, temor a que tu cuenta bancaria quede en cero.
muchos temores, ¿no? Quizás si vos le preguntás al que tenés al lado, ¿vos tenés temor a algo? Y que por ahí simplemente va a decir, no. La pregunta más rápida es que te va a decir que no, ¿no? Pero si uno se pone a pensar, quizás hay algún temor ahí, ¿no? Temor a que, no sé, ser abandonado, abandonada, temor a volver a fracasar, ¿no? Temor a no poder hacer quizás la obra del Señor. Muchos temores que puedan venir sobre nuestras vidas, pero qué importante es que nosotros podamos aferrarnos a la palabra de Dios y entender que si nosotros fortalecemos estos principios, que es de la fe y la confianza, esa cobertura siempre estará sobre nosotros, nuestro alrededor, amén. Quizás temores nocturnos, ¿no? ¿Cuánta gente está perturbada quizás por cosas espirituales? ¿No? Pero si uno se consagra al Señor, si procura estar cerca de Él, honrarle a Él, la bendición de Dios va a estar sobre tu vida y toda oscuridad va a retroceder. Amén, porque es palabra de Dios. Y otro de los ejemplos que quería mostrarles, que también es muy conocida este relato, pero me parece que es fascinante si uno lo piensa. Daniel, está en Daniel 6. Este es otro hombre de Dios. Estos relatos muestran el favor de Dios en estos hombres que fueron como nosotros, ¿no? Y que atravesaron un montón de situaciones, pero permanecieron fieles. Amén. Y esa fidelidad tenemos que tener nosotros hacia el Señor y habrá bendición. Amén. Daniel 6, versículo 3. Daniel era un funcionario bien preparado, ¿no? Y que había sido cautivo en esa temporada. Y en este capítulo 6, la ciudad estaba reinando el rey Darío, ¿no? Y lo había escogido, él tenía muchas capacidades, y lo había escogido a él, entre muchos, para gobernar las cosas importantes, para cuidar cosas importantes del reinado. Pero vamos a ver qué pasó con él, ¿no? Vamos a ver las características de Daniel. 6.3 dice, pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior. Y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reinado. En él había un espíritu superior, había gracia de Dios, había favor de Dios. Entonces el Señor lo puso en honra, ¿no? Y el rey Darío lo vio, lo escogió para ser una de esas personas que cuidara, amén, de ese reinado. Pero a veces sucede como cristianos, todos tenemos ese espíritu superior, porque Cristo vive en nosotros, ¿no? Y a veces hay cosas que se levantan, ¿no? Hay gracia. El sábado pasado estuvimos en una reunión de mujeres donde se compartía la palabra y se hablaba de la gracia, ¿no? Hay una gracia, hay algo diferente en cada uno de los que aman al Señor, que procuran hacer su voluntad. Y muchas veces pasa que ese favor de Dios, que quizás ni cuenta vos te das que tenés, molesta a otras personas, ¿no? Y esto es lo que le pasó a Daniel, ¿no? Había gente alrededor que buscaba, por envidia, buscaba algún error en Daniel. ¿Para qué? Para serrucharle el piso, ¿no? Pero del lado de Daniel, ¿quién estaba? El Señor. ¿Quién lo había puesto en ese lugar? Cristo, amén. Había un espíritu superior. No es que él buscó ese lugar, sino que el favor de Dios estaba sobre él. Y dice que esta gente, ¿no? Vamos a ver el versículo 4. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque
Él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Estos otros gobernadores se juntaron, fíjese la maldad, ¿no? Porque hicieron como una reunión, dijo, bueno, a ver qué podemos hacer para encontrarle a este algo, y no pudieron hallar nada. ¿Por qué? Porque había integridad, había un corazón humilde, entregado al Señor, amén. Había santidad en su corazón. ¿Y qué pasó? No pudieron encontrar nada. Pero como no pudieron encontrar nada, ¿saben qué? Encima inventaron, por así decirlo, hicieron un decreto, ¿no? Y vamos a leerlo, vamos a seguirlo en la escritura. Dice el versículo 7, dice, todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes, capitanes, han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios o hombre fuera a ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Hicieron un decreto y se lo presentaron al rey Darío, y este decreto no podía ser revocado si ya estaba firmado. Y fue firmado, ¿no? Y al escuchar esta situación, ¿qué cree que hizo Daniel? ¿No? ¿Qué hizo cuando se enteró que un grupo de personas se levantó a criticar, a buscar, a ver qué pecado le podía encontrar? ¿Le ha pasado? ¡Ah, qué feo! ¿No? No, y buscaban, pero ¿sabe qué hizo? Tuvo una posición diferente, ¿no? Tuvo sabiduría y él sabía quién estaba de su lado. No tomó cartas en el asunto sobre esta situación, ni se enojó con estas personas. Vamos a ver lo que hizo Daniel, ¿no? Hubo un decreto, y este decreto era que si encontraban a alguien elevando petición a Dios, lo iban a echar en el foso de los leones. ¿Cuántas veces hay situaciones que nos abruman, que sentimos que estamos en ese pozo, que nadie nos va a salvar, que vos decís, Señor, ayúdame, y quizás no ves la salida y ves, ¿no?, cómo las adversidades te rodean, y quizás en esos momentos menguás en tu fe, pero hoy es el día que vos te fortalezcas, porque aunque esos leones, ¿no?, sean gigantes y quieran comer tus carnes, así como pasaba con Daniel, el Señor al que vos amás, el que vos seguís, Él es tu defensa, amén. Así que no tengas temor de todo lo que se levanta alrededor tuyo. Él es tu Salvador, Él te cubre, amén, de todas esas adversidades, de todas esas personas que se levantan contra vos, situaciones, ¿no?, que quizás vos decís, pero yo amo al Señor, le sirvo, procuro vivir bajo sus leyes, pero muchas veces hay un reino espiritual, ¿no?, que se levanta. Pero nosotros tenemos las herramientas que el Señor nos dio, que es la oración, la palabra, con las cuales vamos a poder enfrentar y luchar esas adversidades. Amén, la oración. Vamos a ver lo que hizo Daniel, ¿no? Versículo 10. Dice, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara, que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba, ¿cuántas veces? 3 veces al día. ¿Y qué hacía? Oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer. En ningún momento él negó su fe en Jesucristo. Ante tan adversidad, ya estaba en peligro de muerte, nunca titubeó de su fe, ¿no? Nunca negó la fe en Jesucristo, sino que acudió ahí al Señor, su protección. Él sabía dónde estaba su lugar seguro y fue allí donde él elevó oración al Señor. Amén. Y vamos a continuar con la lectura del 16 y 17. Dice, entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel,
el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. ¡Wow! ¿No? Como que fue desafiante esa declaración. Pero Daniel sabía en quién creía, ¿no? Y el versículo 17 dice, y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. No se podía romper esa ley, se tenía que cumplir, ¿no? Y el versículo 22 dice que, antes dice en los pasajes anteriores, dice que al otro día el rey se levantó asombrado porque el favor de Dios estuvo sobre Daniel. Mire lo que pasó en el versículo 22. Dice, mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó a sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso, escuche, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios, porque había confiado en su Dios. Amén. Y este relato nos deja como ejemplo para que nosotros podamos tomar de esa entrega, de esa confianza que este hombre de Dios tuvo en el Señor, en medio de semejante circunstancia. Quizás hoy en esta noche o en estos meses has tenido malas noticias o son días duros para vos, pero yo te animo a que sigas adelante y puedas confiar en el Señor, porque si vos lo ponés a Él en primer lugar en tu vida, tené por seguro que esa protección, ese favor de Dios va a estar con vos, amén, porque ahí dice en el versículo 23, dice que él había confiado en su Dios, y en medio del caos, en medio de la tormenta, ¿qué hizo este hombre? Fue y oró, decían los pasajes anteriores, amén. Qué importante es entender que esa comunión con el Señor, esa cercanía con Él, va a traer día a día esa seguridad, amén, porque nuestra fe va a acrecentar, nuestra fe va a estar bien fortalecida cuando nosotros buscamos su rostro, cuando nosotros tomamos su palabra, cuando la estudiamos, cuando la leemos, son bases fundamentales para el crecimiento de nuestra fe, amén. Y en unos pasajes que vamos a ver que la palabra es el escudo que necesitamos, amén, para poder enfrentar esas situaciones. Y quiero que juntos vayamos al Salmo 91. Salmo 91. Y vamos a seguir viendo estos principios básicos para poder hallar ese descanso, ¿no? Muchas veces los temores que traen, ¿no? Los temores traen falta de paz, inseguridades, preocupaciones, falta de descanso, ¿no? Cuando uno empieza a temer, ¿no? Cuando uno tiene su confianza puesta en el lugar incorrecto, como les decía en principio, quizás tu confianza está puesta en un hombre, en una mujer, ¿no? Y tu seguridad está ahí. Y si te falta esa persona, ¿qué pasa? ¿No? Quizás tu confianza está puesta en el área económica, en ese dinero que tenés ahorrado, que está guardadito. Y si de repente se esfuma, ¿qué pasa con tu vida, con tu fe? ¿No? Muchas veces nuestra fe está arraigada en el lugar incorrecto, ¿no? A veces nos arraigamos tanto de una persona, ¿no? Y ponemos en primer lugar, y esa confianza está quizás en ese ser querido. No, yo estoy segura porque ese ser querido está ahí, me va a ayudar cuando me vaya mal o cuando tenga alguna situación. Pero ¿y si no está?
¿qué vas a hacer? ¿No? Por eso es importante que podamos tener nuestra confianza en el lugar correcto, que es Jesucristo. Y este salmo, el Salmo 91, dice como título, morando bajo la sombra del Omnipotente, aquel que tiene todo el poder, amén. Y dice el versículo 1, 91 dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, de aquel que tiene todo el poder, ¿no? Cuando nos dice habitar, me habla o entiendo de aquel que decide vivir cerca de Dios, aquel que decide de estar en comunión con Cristo, ¿no? Dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Al decidir vivir a la manera de Dios, al tener nuestra confianza y tener comunión con Dios, son dos principios importantes para que nosotros por consecuencia podamos habitar en ese lugar seguro, ¿no? Cuando uno se siente cuidado, protegido, ¿no? Uno está seguro, tiene paz. Y el versículo 2 dice, diré yo a Jehová, esperanza mía y mi castillo, mi Dios en quien confiaré, mi Dios en quien confiaré. ¿No? Es una declaración de fe. Qué bueno que en esta noche, si ese termómetro de fe por ahí estaba menguando, si había temores, ¿no?, que te estaban rodeando, que hoy puedas declarar con todo tu corazón y entender que estás bajo el abrigo del Altísimo, que su protección está no solo sobre vos, sino sobre tu familia. Amén. ¿Cuántas veces escuchamos personas con temores, con tantos temores? No, pero para nosotros no debe ser así, porque nosotros tenemos la verdad y la verdad es esta, la voz de Cristo, está acá la palabra y tenemos todos los recursos para poder disfrutar de los beneficios de Él. Y uno de los beneficios de Él es esa protección divina. Amén. Y lo seguimos leyendo, dice, Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Cristo es mi lugar seguro. Cristo es mi lugar seguro. Yo como mamá, en mi caso, cuando está mi hija alrededor mío, yo la puedo cuidar, pero cuando ya no está conmigo, está en el colegio en otro sitio, mi confianza está puesta en Él. Porque yo no puedo estar atormentada si le va a pasar algo, que esto, que aquello. Si yo realmente confío en el Señor, digo, Señor, yo la bendigo y te pido que tú la cubras de todo mal. Entonces viene la paz en tu corazón y así quizás lo tengas que hacer vos si tenés temor a que a algún familiar le pase algo o que te pase algo a vos misma, algo, o a vos, varón. Miedos, temores. Hoy es el día de fortalecer nuestra confianza. El Señor es nuestro lugar seguro y cuando el Señor es nuestro lugar seguro, ¿qué hay? Descanso. Hay descanso. Estás relajado. La cuenta bancaria está así como chiquitita, vos decís, en el nombre de Jesús, Señor, yo no tengo temor, vos guardás mi economía, vos vas a suplir, vos vas a abrir puertas, vos sos el Dios de la plata y el oro, así que en el nombre de Jesús yo confío en tus promesas y sé que tú harás algo poderoso. Amén. Esa es la fe en Cristo. Aquel que no tiene fe en el Señor, ¿qué hace? Se desanima y dice, ¿qué hago? ¿Cómo hago para pagar alquiler las cuentas? Pero si tu confianza está en el Señor, hay seguridad, hay paz. ¿Cuántos me entienden esto? Amén. ¿Cuántos lo han comprobado? Que dicen, bueno, mi fe está puesta en Cristo. ¿Y sabe qué? Dios honra esa fe. Así como honró la fe de Noé, así como honró la fe de Daniel. Vimos en estos hombres de Dios
eso que los unía, ¿no? Esa fe, esa confianza, ese amor profundo por el Señor. Amén. Y por consecuencia, esa fidelidad, Dios te honra. Dios premia esa fe. Amén. Seguimos leyendo. El versículo 5 dice, no temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Amén. ¡Wow! Escudo y adarga es su verdad. No temerás al terror nocturno. El Señor no solo nos ofrece una protección física, sino una protección en el área espiritual. ¿Cuántos me entienden de eso? ¿No? Hay una protección espiritual sobre aquellos que aman y confían en el Señor. Dice que los males no te van a tocar. Créele al Señor. No, quizás este pasaje tan conocido, quizás lo escuchaste muchas veces, pero lo tenés que hacer real en tu espíritu. ¿No? Y cuando vengan esos pensamientos de temor, de que te va a pasar algo, de que te vas a morir, de que te vas a enfermar, o que a alguien cercano a vos le va a pasar algo, en el nombre de Jesús, el Señor me protege a los míos de los males. Qué bueno es declarar esa palabra de fe. ¿Cómo hallamos esta seguridad en Cristo? Vamos al versículo 9. Estos son los principios para poder disfrutar de esta protección divina, amén, de esta protección que nos ofrece el Señor. Y el versículo 9 dice, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza. ¿Cómo hallamos esa seguridad en Cristo? Jesucristo debe ser tu seguridad. No la sustituyas. No sustituyas tu seguridad. No te aferres a una persona. No te aferres a algo que ves. Aferrate a Cristo. Amén. Porque acá esta palabra nos da las pautas para esa bendición, para esa cobertura espiritual. Dice que por consecuencia nada va a tocar tu hogar, tu vida. Y miren lo que hace el Señor. Yo creo que el Señor muchas veces me ha puesto tantos ángeles, miren. A ver si alguien se siente identificado conmigo. Yo, gracias, Señor. Versículo 11 dice, pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. Es tremendo. Hay algo espiritual en medio nuestro que no lo podemos ver. Quizá alguno, no sé si... ¿Alguno vio un ángel? ¿Tuvo esa experiencia? Hay gente que... ¡Wow! 2 personas. ¡Qué tremendo debe ser! Pero es palabra de Dios. Dice que Dios envía ángeles a tu favor, que te cubran, que te guardan. En un camino, un día no, en todos tus caminos. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Amén. Hoy te vas lleno de fe. Te vas lleno de fe para impartir fe también, ¿eh? No te la guardes ahí a esa fe que se está alimentando en esta noche. El versículo 14. Y otra vez vuelve a decir, ¿no? Poner a Jesucristo en primer lugar. Jesucristo. Él es mi amado. Dice, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Lo pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Guardate estas promesas. Si vos decidiste vivir a la manera del Señor, si le amás al Señor, si sos fiel, guardate esta promesa. Mira, dice el 15, me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. ¡Wow! Él nos protege. Él promete
rescatarnos. Él promete protegernos. Él promete responder cuando nosotros llamemos, le busquemos. Amén, es necesario estar habitando bajo ese abrigo. Es necesario estar en esa comunión con el Señor, amarle, honrarle, para poder hallar bendiciones, no solo estas, sino tantas bendiciones que Cristo nos da. Esta es una partecita nomás, la protección de Dios. Pero qué importante es eso, ¿no? Que Dios te quiere hacer libre de tus temores. Pero hay principios que vos tenés que abrazar en esta noche y que tenés que fortalecer, que son tu confianza, tu comunión con Dios. Amén, y vas a hallar favor delante de Dios. Dice en el versículo 15, vamos a leerlo de vuelta, dice, me invocará y le responderé. Con Él estaré en la angustia. Él promete estar en los momentos de aflicción. No estás solo, no estás sola. Qué bueno es saber que Cristo está de mi lado, ¿no? ¿Cuántas veces pasamos por aflicciones y estamos rodeados de nuestros hermanos en la fe, de nuestra familia, pero quizás en nuestra profundidad, en nuestro corazón sentimos soledad porque estamos tan abatidos, tan afligidos por esas situaciones, pero Dios promete estar con nosotros en medio de la aflicción. Cuando buscamos su rostro, cuando vamos a Él, podemos hallar ese refrigerio para nuestra alma, amén. Él promete estar con nosotros, dice, lo libraré, o sea que Él va a ser tu defensa, amén. Él va a pelear por vos y le glorificaré, o sea, te va a poner en honra. Dios honra a los que le honran. Dios es fiel con el que es fiel. Dios rodea, cubre, bendice a aquel que le ama con todo el corazón. Aquel que procura todo el tiempo agradarle al Señor. Claro que fallas tenemos todos, pero qué bueno es procurar santificarnos y apartarnos de aquello que ofende al Señor, ¿no? Y poder decirle, Señor, ayúdame en mis debilidades. Yo te amo, te necesito, Señor. Necesito que seas esa cobertura para mí, para mi familia. Y Dios te va a responder, te va a bendecir, te va a honrar. Y el versículo 16 dice, los saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Y le mostraré mi salvación. Gloria a Dios por eso, ¿no? Porque en esta noche, a través de la palabra, tenía otro ejemplo más, pero no me quiero por las ramas, pero quería regalarle esta palabra para que usted, como le decía al principio, ¿no? Pueda fortalecerse en el Señor y no le dé lugar a los temores. No le dé lugar al temor en su vida, porque el Señor está con usted. Amén. Cual fuera el nombre que quiera, no sé cuál es su temor, solo usted y el Señor lo sabe, ¿no? Pero entrégueselo a Él. Su confianza debe estar direccionada al lugar correcto, que es Jesucristo. Y Él no le va a hacer tropezar, le va a guardar en sus caminos para que usted no se equivoque. Él le va a proteger, va a bendecir su hogar. Amén. Y qué bueno que nosotros podamos infundir este aliento, esta palabra de vida a aquellos que nos rodean, ¿no? Quizás en nuestra familia, quizás haya personas con temores, ¿no? Y que usted pueda hablar de este amor del Señor, de esta protección, ¿no? Que la podemos hallar al creer en Él. En el momento que aceptamos a Cristo en nuestro corazón como el Rey de nuestras vidas y le amamos y honramos, podemos hallar estas bendiciones tan grandes y que debemos compartirlas. Amén, porque usted se va a cruzar quizás en su familia no hay nadie que quizás esté pasando por un temor, pero quizás el Señor ponga en su trabajo o en el lugar donde usted se mueve personas, ¿no? Que abran su corazón, ¿no? ¿Cuántos temores hoy hay y uno escucha que las personas expresan? Pero qué bueno que usted le pueda impartir fe, ¿no? Que pueda ser un puente para que puedan conocer a Cristo y puedan disfrutar de esa paz, ese descanso que solo Cristo da. Amén. Cristo es el antídoto, ¿no?
para esos temores que muchas veces nos rodean y que rodean a la gente que no le conoce, ¿no? Pero qué bueno que usted y yo podamos ser portadores de verdad, en medio del caos, en medio de esta oscuridad en la que estamos viviendo. El Señor nos da herramientas, nos da su consejo, ¿no? Y qué bueno es poder meditar en su palabra, ese escudo para nosotros. Sus promesas van a ser esos escudos que nos protejan de esos momentos malos, de esas acechanzas que el enemigo no quiera levantar. Pero en el nombre de Jesús, vos vas a orar y te vas a plantar en fe y vas a decir: en el nombre de Jesús, la boca de los leones se cierra. Amén, en el nombre de Jesús. Ningún mal va a llegar a mi vida, ¿no? Quizás mucha gente practica el ocultismo y vos decís: no, pero me echaron una maldición o me tiraron un trabajito por ahí cerca de casa, tengo un miedo terrible. No, sos hijo, sos hija. Plantate en fe. Tu fe tiene que estar puesta en Él. Y decirle: Señor, en esta noche fortalece mi fe para poder creer en Jesucristo, que tú tienes todo el poder, Señor. Y si yo entrego mi confianza a ti, todos esos males no me llegan. Es como que hay una barrera, no te van a llegar. Así que no tengas temor. Aquel que trae temores es el enemigo, así que no le abras la puerta al temor, sino que en esta noche, si hay temores en tu corazón, es el momento de cerrarlo y poder abrazarte a estas promesas que el Señor nos deja, ¿no? Para poder ser más que vencedores y permanecer en libertad. Amén, permanecer en libertad. ¿Por qué no te pones de pie y le das un fuerte aplauso al Señor? Y le damos gracias al Señor, ¿no? Porque el Señor es bueno y nos da consejos a través de su palabra para que nosotros podamos vivir en plenitud.